Bienvenidos, deambulantes, al Pasillo del Terror una vez más. La película de la que hablaremos el día de hoy, pues ha generado bastante polémica. Y hasta la fecha la ha generado. Es una película ya bastante vieja. Ha generado polémica entre todos los amantes del cine de terror. Porque hay personas que la catalogan como una película de culto, una película que no te puedes perder si eres amante del cine de terror. Y existen otras personas que pues la desprecian bastante. Su enfoque es surrealista y su representación es una violencia bastante extrema y toca bastantes temas, bueno, hablando de la sexualidad. Y es por eso que ha sido bastante polémica dentro de nuestro país, porque es una película mexicana. Mi nombre es Mauricio Vasos Junon Vázquez. Fernando Aramis. y este es el capítulo 3 del Pasillo del Terror. Alucarda, la hija de las tinieblas. Comenzamos. Bienvenidos una vez más. Pues el día de hoy vamos a hablar de Alucarda, una película bastante polémica, controversial. Antes de empezar a hablar, pues vamos a seguir la misma dinámica de los otros dos episodios y vamos a ponerles el tráiler para que puedan verlo y pues debatamos un poquito acerca de este tráiler. Empecemos. Todavía no puedo creerlo. Sin embargo, esa destrucción en la capilla fue hecha por alguien que odia cualquier manifestación religiosa. Para ese ser, la capilla fue un terrible antagonista. Cuando yo estudié en la Universidad de París, me fue probado una y otra vez que la posesión diabólica era mera tontería. Fue el resultado de los desvaríos de una mente insana. Daniela! Daniela! Ellos me enseñaron que la religión era una farsa y una forma de esclavitud, y que había llegado la hora de romper las cadenas de la superstición, el yugo de la mentira y la falsedad. Soy un hombre de ciencia, y ahora me encuentro frente a algo sobrenatural, que en verdad me atemoriza. Esta mujer estaba muerta. Pero había un hálito de maldad dentro de ella, listo para revivir y atacar a seres inocentes. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. Alucarda. God the Father commands thee. God the Son commands thee. God the Holy Ghost commands thee. Con Claudio Brook. David Silva. Tina Romero. Susana Camini. Adriana Roer. Tina French. Alucarda, dirigida por Juan López Moctezuma. Pues este es el tráiler de Alucarda, la hija de las tinieblas. ¿Qué te pareció, Aramis? Uf, muy visual, muy gráfico, muy controversial, yo creo. Pero también recordemos que viene del año 1977, ¿no? Entonces sabemos que va a tocar como temas algo densos, pero el tráiler pues es de la época, ¿no? Justamente. Y pues nos permite mostrar escenas que nos van dando pie a qué
posiblemente puede tratar la película, de qué es lo que se va a tratar, cómo va a ser la resolución, y pues veamos de qué trata esto, ¿no? Yo no. No, es que, en verdad, o sea, yo sé que no es de espantos la película, pero, o sea, me da cosa ver, pues es que o sea, es muy explícito, la neta, pero a mí el tema de la sangre, ay, no, o sea, está muy cañón, solo puedo decir eso. Pues a mí se me hace un tráiler bastante interesante siendo una película mexicana. Sí, Yo creo que por la época, yo creo que era lo que reinaba el, el cine de luchadores, el cine, o sea, ya está el declive por completo del cine de oro, ¿no? Entonces tenemos el cine de luchadores, tenemos el cine de ficheras que empieza a surgir. ay, mi ficha. Entonces yo creo que de cierta manera este tráiler muestra un poco el tratar de salir de lo convencional, pero es muy explícito. O sea, por ejemplo, obviamente lo vamos a tener que censurar para Pasillo del Terror, porque no lo podemos mostrar tal cual gráficamente como es. Búsquenlo. Pero yo creo que Juan López Moctezuma, pues a través de su tráiler te muestra toda la película y sobre todo la experiencia a la que te vas a sumergir, ¿no? O sea, él te está diciendo que es una película que va a ser quizá difícil de ver y el narrador te va detallando un poco esta crítica social hacia la religión. Ajá, Eso es lo interesante y yo creo que es lo que hace que la película se prohíba, obviamente, en el país y que pues ni siquiera pueda tal cual ver a la luz, ¿no? con el contexto de que México es un país súper religioso, Sí. que la mayoría de mexicanos son católicos, entonces, pues esta película sí le da mucho a la religión. No, y aparte el atrevimiento que tuvo el director, ¿no? Porque si hoy en día la religión en México está haciendo, hay que tocarlo con pincitas, en ese entonces, uff, era Era total. Y aparte, como bien dices, ¿no? Él va y te prepara de, ojo, a lo mejor no la aguantas, ¿no? La película, y te muestra desde el tráiler escenas completamente explícitas, que es a lo que te va a llevar a ver esta película. Sí, es demasiado gráfico, la verdad. Yo lo disfruté, eh, pero yo creo que en esa época, pues las personas que llegaron a ver este tráiler, pues sí les causó bastante ruido, ¿no? Vamos a empezar con nuestro primer bloque. Bueno, pues Alucarda, la hija de las tinieblas, prácticamente es una historia que va a envolver a todo aquel que sienta empatía por este género, que es que no sé tal cual es el nombre del género, pero en esa época empieza a cobrar mucho poder en Italia, en mayor parte de Europa, un movimiento donde empezaban a surgir un poquito de crítica hacia la religión, donde empezaban a tocar el tema un poquito de lo que viene siendo la brujería, los demonios, los exorcismos. Y esta película entra dentro de ese género. Ahorita a lo mejor en la ficha técnica nos puedas comentar un poquito más de esto. Pero pues prácticamente les voy a contar un poquito de la trama. La historia lleva lugar en un convento católico de México, que a su vez rige como un orfanato. Alucarda es una joven huérfana quinceañera que ha vivido encerrada en este lugar toda su vida. Ella estrecha una amistad con la recién llegada Justine. Con ella va a empezar a experimentar un poco su sexualidad y de cierta manera va a tocar temas que tienen que ver con el lesbianismo, ¿no? Ujú. En su búsqueda por lo desconocido, las jóvenes se dejarán llevar por su maléfica y extraña, se dejarán llevar por una maléfica y extraña fuerza. Esta película es protagonizada por la mexicana Tina Romero, quien es Alucarda, y dentro del mismo reparto se puede encontrar a Claudio Brook, Susana Camini y David Silva. Muy bien, me gustaría empezar con la primera impresión que se llevó Yunuem al ver a Alucarda, la hija de las tinieblas. Ay, o sea, es que es una película muy rara. O sea,
desde mi punto de vista es muy raro porque, o sea, es que te habla de muchos temas. Tanto un exorcismo, bueno, yo lo veo así, brujería, demonios, y habla también de los pecados, en este caso que es ay, ¿cómo se llama? ¿El lujuria? Ajá. Bueno, ajá, sí, creo que sí habla mucho de en esa parte. Y hace una crítica muy fuerte a la iglesia. Eso es lo que a mí en lo personal me gustó. Cuando la vi, cosas muy bizarras, o sea, son cosas que digo, wow. O sea, lo peor es que en esa época, pues siento que sí se atrevían a hacerlo, ¿no? O sea, en la forma en que maltratan a la chava y le hacen, o sea, siento que es muy real y me causó como alguna sensación rara, como de asco, el ver tanta sangre o cómo la picaban. Ay, no, eso me da cosa. Pero la verdad, me gustó. A pesar de todo eso, me agradó la película porque no salen como fantasmas o cosas así. Querido Aramis, por favor, danos tu primera impresión de Alucarda. Claro, pues yo ya había escuchado hablar de esta película, había escuchado hablar que era polémica y que en su tiempo fue muy censurada. Y yo dije, pues, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Para que una película así sea censurada o sea tan polémica. Pero al momento en que la empiezo a ver fue así como de, ok, creo que ya sé por qué. Creo que ya sé por qué esto no vio la luz en esos años en México. Y justamente es una fuerte crítica hacia la religión, una fuerte crítica hacia cómo se vivía todo esto en ese entonces. Y en lo personal fue algo extraño, porque fue como de, ok, me está gustando lo que estoy viendo, pero en su momento es como, ¿por qué estoy viendo esto, no? O sea, ¿qué está pasando en todo en general? La verdad que tiene escenas gráficas muy fuertes que, como mencionábamos, la película es de 1977, o sea, también cómo es que lograron hacer esos efectos y más que nada también la localización del lugar, porque como vamos a hablar más adelante, pues todo fue real, ¿no? Sí. Todo lo que se hizo en esa película fue real. Entonces, en lo personal es como si tienen estómago y quieren ver una película fuera de lo normal completamente y más que nada mexicana, eso me sorprende más, es mexicana. Alucarda es una muy buena opción que pueden ver. ¿Tendrás testimonios de Ah, claro que sí, nuestros tenemos, seguidores del pasillo del terror? tenemos dos audios. Uno es de Israel, un humilde maestro rural. Vamos a escucharlo. Vez que la vi fue Perdón. ya, pues, de hecho la primera vez que la vi fue ya, pues ya adulto y era una película que se le había hecho fama, tenía muchos comentarios y la quise ver. De hecho la vi en YouTube y luego la compré porque fue una película que a mí sí me gustó. Manejaba estas cosas del sincretismo, de esta dicotomía, ¿no?, entre el bien y el mal, y desde luego la actuación de Tina Romero, yo creo que es lo que hizo de la película un emblema del cine de terror en México, porque es precisamente, es una mujer la protagonista, y de hecho, si tú te acuerdas, toda la película maneja este asunto, ¿no? Es como una provocación que hizo la película y desde luego el guión y la dirección, de no quedarse solamente con el espanto, ¿no? Con ese como mito de que las películas mexicanas solamente era el vampiro, ¿no? O ya, como yo te he platicado, ¿no, amigo? El cine de luchadores, pero esta de Lucarda maneja un tipo de terror en el cual sí ves a las figuras y la maldad no solamente son los espectros, los espíritus, está presente en los humanos y ya desde luego el final tiene esta consideración, ¿no?, de dejarte hasta cierto punto la expectativa de qué es lo que podría pasar y yo sí recomiendo ampliamente la película. Pues una recomendación bastante interesante, ¿no? Aquí cabe recalcar, bueno, quiero comentarles que este es un amigo al que me tomé el atrevimiento de escribirle y por eso nos mandó su reseña, su audio, una persona que conoce bastante de cine
Y pues la verdad, bueno, ahorita Se quiero escucha. comentarles, ahorita les voy a comentar mi escucha. experiencia con Alucarda. Y esta es de nuestra amiga Gloria. Pues de la película me gustó, de experiencia pues estuvo loca, porque aunque efectos y sangre y todas esas ondas se veía un poco falso entre comillas, sí impactaba por el simple hecho de que está situado en una época en donde no estaba permitido que se pudiera observar ese tipo de imágenes, o que en ese tiempo esas imágenes eran muy fuertes. Me gustó, me sacó de onda, más por el contexto en que estaba desarrollado. Bueno, pues yo creo que es otra crítica bastante interesante y yo creo que todos al final optamos por lo mismo, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar la época en la que se crea esta película y obviamente dentro del contexto y el folclore en la cultura mexicana, pues sí nos genera un poco de caos, ¿no? El que haya existido esta película. Ahora les voy a contar mi experiencia. Yo, cuando termino mi carrera, que fue ahí por el año 2015, empecé a investigar muchísimo acerca de cine porque quería hacer mi tesis, pues obviamente un proyecto que tuviera que ver con la cinematografía, pero para esto pues yo tenía que tener conocimientos del cine nacional. Acudí a mi amigo Israel, que él es un maestro, da clases a nivel licenciatura y maestría. Me acerqué mucho con él porque él conoce mucho acerca de pues del cine, ¿no? Él habla en general, ¿no? Cine mexicano. Platicando con él, me recomendaba muchísimas películas. Y en ese tiempo surge un festival llamado Macabro. Fue por ahí del año 2015. Macabro se hace muy popular porque consigue los derechos para poder eh, proyectar la película de Alucarda. Y a mí en ese tiempo me genera muchísima curiosidad el poder verla, aparte de que platicaba con este amigo que fue mi maestro y también me la había mencionado anteriormente. No era tan fácil de conseguir, la logro conseguir, la logro ver y la verdad es que mi primera impresión al verla fue un poquito, pues como mis compañeros aquí también mencionan, ¿no? O sea, sí te genera cierta... Cierto ruido. Es que no es ruido, yo creo que va un poquito más allá de eso, porque, o sea, al ver la película, la verdad, no sientes que sea una película mexicana. De hecho, cuando la empiezas a ver y empiezan a hablar en el idioma de inglés, pues no notas que sea una película mexicana. A mí Ujú. se me hizo un poquito más como una película italiana, hasta la forma en que te la proyectan, porque no es cine tan profesional, o sea, sí se logra ver que es cine de manera independiente. Mi primera experiencia al ver a Lucarda, pues no termino tan convencido de que sea tan buena, pero tampoco se me hace una película mala, o sea, se me hace pues una película normal, Intermedia. ¿no? Lo que obviamente se agradece pues es que al ser una película mexicana, o sea, que haya un director de cine que se haya tomado el atrevimiento de realizar este tipo de cintas, pues sí te genera cierta pues emoción, sobre todo a mí que en ese tiempo estaba bastante pues enfocado, ¿no? Lo que tenía que ver con el cine, o sea, a mí me apasionaba el cine y de cierta manera, pues es ver este tipo de películas te genera pues motivación y sobre todo el que tú puedes crear cualquier cosa, ¿no? No hay límites, o sea, al final de cuentas, si tú quieres hacerlo, pues lo puedes lograr y yo creo que esta película es fundamental para caber en las cabezas de las personas que se quieren dedicar a cine o que tienen algún proyecto, ¿no? Y como que les da miedo, pues aquí esta película demuestra que sí se pueden hacer las cosas. Que ya salgan o no salgan, pues ya es diferente. Esta fue mi primera experiencia al ver a Lucarda. Voy a hablarles un poquito acerca del director, que es bastante interesante. Pues el director se llama Juan López Moctezuma. Él se dedica a la dirección de cine, es guionista mexicano. Él nace un 23 de abril del 1932 en la Ciudad de México y fallece el 30 de agosto de 1995. Es mayormente conocido porque obviamente hizo cine mexicano, cine de terror, pero es cine bastante polémico y un cine que no le gusta a cualquier persona, ¿no? Por eso Ujú. es considerado como cine de culto. Obviamente toca mucho el tema del surrealismo, que es cuando cobra muchísimo auge.
Y juega mucho con el horror psicológico, ¿no? Dentro de los personajes. López Moctezuma obviamente dirige Alucarda en el año 1977, que es como su obra maestra y por lo que todos siempre lo van a recordar. Pero su primer película es La Mansión de la Locura en el año 1973. Las personas que tengan la oportunidad de ver esta película, pues ya se empieza a ver de cierta manera que él no va a ser un cine pues que esté buscando reconocimiento en el ámbito pues en el ámbito comercial, ¿no? O sea, él lo que busca es hacer lo que a él prácticamente le llama la atención, lo que él quiere mostrar y no se va a permitir ser censurado. O sea, él mismo va a producir sus propias películas y pues va a tomar el control. Después de hacer la película de La Mansión de la Locura, crea otra película que está basada en obras de Edgar Allan Poe, que se conoce como Mary Mary Bloody Mary, del año 1975. De la misma manera, pues toca un poco el tema del vampirismo, porque a mí Alucarda no se me hace tan que sea de demonios o demás, se me hace un poquito más que va jugando el tema un poco del vampirismo, ¿no? De este hito que crea bueno, el libro de Drácula. Pues prácticamente las películas de López Moctezuma van a explorar los temas de la sexualidad, va a haber muchísima violencia y obviamente va a jugar un poquito lo que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? Porque se va a justificar por medio de esto. Recordemos que el cine de terror, cuando empieza o se crea, lo que intentaban hacer los directores era tratar de comunicar ciertos problemas sociales contemporáneos de esa época, pues obviamente disfrazados en personajes de terror, ¿no? Entonces él es un poquito lo que va a hacer dentro de sus películas, va a ser su discurso. Por ejemplo, pues la religión, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer una crítica de la religión? Pues tocando ciertos temas Los que tienen temas que ver con... relevantes. Exactamente. Él tiene un único estilo, es muy original. eh, bueno, él fue una persona bastante inteligente. Más adelante les vamos Muy a comentar loca. por qué. Bueno, dentro de unos minutitos. Lo que cabe recalcar del señor López Moctezuma prácticamente es que él fue productor y trabajó de la mano de Alejandro Jodorowsky en la película como Fando y Lis y El Topo. Él también bueno, fue conductor de un programa que se llamaba Tela de Juicio y en España realiza 2 entrevistas a directores que son bastante aclamados. El primero, que yo creo que la gran mayoría lo va a conocer, o por lo menos las que son fanáticos del cine de terror, pues fue Roman Polanski. Y el otro director al que pudo entrevistar fue Sergio Leone. Cabe recalcar que pues hace algunos años sale a la luz un documental llamado Alucardos. Y es ahí por lo que nosotros conocemos un poquito más del cineasta porque no hay tanta información en la web. Lo que encontramos es como muy repetitivo. Pero gracias a este documental pudimos conocer un poquito más a fondo al director. Pues nos dimos cuenta de que él era en realidad una persona bastante inteligente y que él estaba metido dentro de las 7 artes, no nada más dentro del cine. O sea, él le encantaba la música, le encantaba la pintura. Todo. De hecho, comentan que él empieza su carrera artística pintando. Él le gustaba mucho pintar y ahí es donde empieza a crear sus primeros storyboards sobre sus películas. Le gustaba mucho el jazz, él también se empieza a dedicar un poquito a la música y lo que viene siendo el jazz. Escritura, pues él hace sus guiones de sus propias películas. Trabajó en programas de radio, de televisión, o sea, el señor la verdad era una persona bastante preparada, Sí. una persona en lo que comentan en ese documental que le encantaba leer, o sea, él se la pasaba leyendo, 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 y pues dentro de esta película, dentro de las curiosidades, pues les vamos a comentar algunos libros que él toma como base para poder crear a Alucarda. Pero pues la verdad este señor, desde mi punto de vista, fue uno de los mejores cineastas que tuvo el cine mexicano. Obviamente por lo que yo les comentaba, ¿no? Por el arriesgarse, el tratar de hacer lo que él quiere, ¿no? Al final, porque eso es lo que él logra y pues es hasta estos años que logra tener ese reconocimiento ya pues, por el público, ¿no? Porque ahorita pues ya puedes hablar a la mejor de Alucarda y ya la van a conocer
bastantes Un poco personas. más. En pues, la época que será hace unos 20 años, quizá pues ni siquiera se sabía de la existencia, ¿no? Y los pocos que llegaban a saber de esa existencia, pues eran como personas que estaban muy metidas dentro del cine o que les llamó la atención, que en el documental pues vemos a dos personajes, ¿no? Bastante Sí. interesantes. Se los recomendamos bastante para las personas que quieran saber un poquito más de la película La Lucarda, de Juan López Moctezuma. Y pues hay una historia bastante interesante que a lo mejor un poquito más adelante se las comentemos, ¿no? De estos dos personajes que les comentamos. Pero pues ese fue el director. Ahora vámonos con el reparto. Claro, del reparto igual, o sea, por lo mismo de que es una película bastante vieja y que casi no hay nada, pues es muy difícil encontrar como puntos, ¿no? Muy, muy relevantes de los personajes. Pero pues uno de los personajes principales, obviamente, es Alucarda, que pues es protagonizado por Tina Robert, que pues Romero. es... ¿Romero? Tina Romero. Perdón, sí. Tina Robert. Tina Robert. Tina Romero, perdón. Pues obviamente ella es una joven de 15 años. Pues al final ella está como también viendo lo de su sexualidad, por lo mismo de lo que pasa con Justine, pero bueno. Yo creo que es un personaje bastante interesante porque si lo pones dentro del contexto es una persona que crece con la iglesia. Exacto. Y o sea, crece en una época en la que la iglesia tenía el poder absoluto, ¿no? Ujú. Entonces, de cierto modo, pues es una persona reprimida, o sea, Sí, es muy reprimida en esta historia, al igual que pues obviamente es huérfana, entonces al final pues no tiene papás, está en la iglesia, obviamente o sea, le pasa a esa niña de todo, ¿no? De ahí pasamos con Justine, que es pues es su amiga. Ella viene llegando al convento, bueno, a la escuela, igual es una joven católica, ¿no? En este caso, y pues igual está buscando como saber, ¿no? Qué onda con su sexualidad un poco, pero no tanto como Alucarda. Alucarda siento yo que era un personaje muy, muy rebelde, que era como de, porque si se dan cuenta, bueno, perdón, me voy a adelantar un poco en la película, ella era la única que iba de negro. Todas iban de blanco, ella era la única de negro. Entonces es como que también un sello de Alucarda. También tenemos al doctor. El doctor, pues obviamente es una persona de ciencia, ¿no? Alguien que en el mismo tráiler, ¿no? Te dice, o sea, yo no creía en esto, o sea, pasaba esto, pero pues yo no, porque soy una persona de ciencia y cómo que una persona de ciencia va a creer en esto, de que a lo mejor hay algún demonio o cosas así, ¿no? Entonces, pues ya es alguien adulto que igual tiene una hija. Hasta, bueno, ahí en la película se logra ver que pues creo que es papá soltero, algo así. Entonces es como otro de los personajes. Y ya alguien que también entra dentro de la película, que se me hace muy interesante y que también es punto clave, es el padre, ¿no? El arzobispo, que sí es arzobispo, pues sí se puede decir, que es el que prácticamente él hace los exorcismos o lo que haga, no sé, el que da la misa. Obviamente, pues es una persona ya adulta que a lo regular le dan pues esos cargos a personas ya grandes. También es obviamente alguien muy cerrado mentalmente en el sentido de que pues porque va a haber mujeres, o sea, cuestionando cosas de sexualidad que actualmente pues la gente pues ya casi no, ¿verdad? Eh, por lo mismo de que es muy cerrado, pues obviamente es como de que él está en su onda de que se tiene que hacer lo que la iglesia diga y si no, no importa, es lo que la iglesia dice y punto. Entonces también es como una persona muy polémica en esta historia. Y hasta ahí, y pues bueno, las hermanas, que en este caso son las monjitas, que pues como que van haciendo, ¿no? Como parte de la historia y se van ahí reflejando un poco de sus traumas y cosas así. Y ya eso sería todo de los personajes. los personajes. La ficha técnica, Aramis. Claro que sí. Pues como ya se había comentado, como esta película fue muy censurada, pues cuesta un poco de trabajo encontrar información e incluso la información que llegamos a encontrar de diferentes sitios se va contradiciendo, ¿no? Una a otra. Pero lo que podemos encontrar es que
como se había mencionado, esta película se estrena en el año de 1977 de la mano del director de Juan López Moctezuma, que, como ya habías mencionado, que él fue el director, el productor y el que escribió el guión de la película, permitiéndole tener toda esta apertura de mostrar lo que él quería sin ninguna limitación, completamente. Y se ve en el filme, ¿no? Que está todo esto, no hay una censura, no hay un límite que se le pusieron. Y esta es la razón de por qué es que esta película se atreve a mostrar esto. Porque él fue quien diseñó y redactó y elaboró todo este plan que tenía en mente, lo logró transmitir por medio de esta película. De ahí, esta película está basada en la novela de Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Qué gran nombre, ¿no? Raro nombre. De ahí tenemos del lado de la música a Claudio Brock. A fotografía tenemos a Raúl Martínez Solares. En el lado del montaje tenemos a Sergio Guerrero. Y en el diseño de producción a Luis Armando Arteaga. Que si hablamos igual un poquito de presupuestos, haciendo como que una pequeña investigación, muchos lugares dicen unas cifras diferentes a otras, pero llegan a concordar que esta película tuvo un presupuesto de 2 millones de pesos. Que aún así para la época 2 millones era bastante. Cosas de terror. Era bastante, ¿no? Que aquí Juan López Moctezuma pudiera tener esta cantidad de dinero para poder llevar a cabo este proyecto, que dentro de la película también se ve como es una película pues de bajo presupuesto, ¿no? Se llega a perceber, se ve casera, diría yo, pero no quita el hecho de que haya podido poner todos los elementos que él quería que viéramos, y más que nada en esos tiempos. Entonces, esa es la información que pudimos rescatar de la ficha técnica de esta película tan censurada en su tiempo. Pues yo creo que es bastante interesante la ficha técnica, y hay algo que cabe resaltar, que lo vimos dentro del documental, que Juan López Moctezuma siempre se apoyó mucho de su esposa. Así. O sea, su esposa fue la que lo motivó a poder realizar todas estas películas, y eso también es un toque interesante, ¿no? Porque al final, pues, gracias al apoyo de su pareja, pues logra tomar el control de sus obras y poder llevarlas en realización, ¿no? Exactamente. Pues vámonos al siguiente bloque. Pues comenzamos con este resumen. Alucarda, la hija de las tinieblas, es una película de terror mexicana estrenada en el año de 1977 y dirigida por Juan López Moctezuma. La trama sigue a dos jóvenes internas en un convento llamadas Alucarda y Justine, cuya amistad desencadena una serie de eventos sobrenaturales y diabólicos. Pues prácticamente la historia comienza cuando Alucarda llega al convento y se hace amiga de Justine. Yo creo que es al revés, o sea, Justine llega al convento y se hace amiga de Alucarda. Juntas, comienzan a explorar su atracción por lo oculto y empiezan a desafiar las normas impuestas por la estricta disciplina religiosa del lugar. Su amistad se profundiza y se vuelven inseparables, invocando fuerzas malignas en sus rituales secretos. Pues a medida de que su conexión se intensifica, los eventos sobrenaturales se desatan en el convento. Extrañas fuerzas diabólicas se apoderan de las jóvenes y desatan un caos violento en su entorno. Los miembros del convento, incluidas las monjas y el clero, se enfrentan a los terrores desatados por Alucarda y Justine. Y pues la trama se vuelve cada vez más y más escalofriante y aterradora, con posesiones demoníacas, sacrificios y violencia desenfrenada. Los límites entre el bien y el mal se difuminan a medida que los personajes se enfrentan las consecuencias de sus actos y luchan por su propia supervivencia.
Pues yo creo que es bastante interesante la película como tal. O sea, el poder empezar, si quieren vamos a empezar a desmenuzarla un poquito, porque pues ya ese es como el resumen. Pero la forma en que empieza y en que empezamos a conocer a los personajes, creo que en esta película no podemos decir que empiece lento. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, por lo mismo de que pues sabía que era una película de bajo presupuesto, pues tenían que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por eso la duración, ¿no? Ujú. Entonces, cuando da inicio empezamos a conocer a los personajes, ya desde ahí a mí me empezó a atrapar muchísimo la historia. Conocemos a Justin, conocemos a Lucarda, a las madres, ¿no? Que son las encargadas de educarlas. Pero ahí va surgiendo una escena en la que pues ellas se escapan, creo, del convento Ujú. y se encuentran a una persona ahí, un En ser el bastante bosque. extraño, ¿no? Dentro del Pero bosque. antes ahí en el bosque veían como a unos brujos o algo así que iban como con algo cargando. Iban vestidos de negro. Ah, es lo que les llama la atención, por eso Ujú. empiezan a caminar como para seguirlos y se topan con este personaje. Sí, y aparte es curioso ver cómo nos presentan a Lucarda, ¿no? Como esta niña huérfana que no tiene padres y que pues su único, eh, por así decirlo, su única figura de autoridad pues es la iglesia, ¿no? Que es criada en este convento. Y pues si hablamos de eso, pues es justamente ella no tiene esta visión, no tiene este camino, no tiene alguien que le diga qué está bien, qué está mal, ¿no? No tiene esta figura paterna, que muchas de las veces esto está muy bien recalcado porque en los conventos y todos estos cuando son huérfanos, pues la única figura de autoridad que tienen pues es a Jesús tal cual, ¿no? Que cuando vemos esto pues empieza a crear esta rebeldía por su parte y eso es muy curioso verlo de esta parte de conocer del lado como psicológico de ella, de Alucarda, cómo Pues es sí, que se presenta. al final cobra sentido, ¿no? El por qué es una persona rebelde, porque pues ella ya no quiere formar parte Está cansada. pues de este culto, o sea, al final está cansada y está buscando nuevas experiencias. Ujú. Algo que tocaba Yunuem hace ratito del tema era la forma en que ella se viste, que es todo de negro, y ahí podemos ver dentro de esa misma escena del bosque como, por ejemplo, Justin lleva un vestido blanco con Blanco. rojo, y ella va de negro, y los demás personajes que van apareciendo pues son muy coloridos, ¿no? Y ella al Ella es la única vestir darks. de negro, pues ahí el director te empieza a mostrar un poco pues todos los temas que quería contar, ¿no? Pero bueno, ya cuando conocen a este ser es cuando se empieza a desencadenar prácticamente todo. Pues este ser resulta ser un brujo, Como un brujo, un chamán, algo así. ¿cómo les llaman? Como un gitano. Bueno, Ah, un se gitano, topan con una ajá. gitana y él forma parte de ese culto. Y él es el que le entrega una daga y a través de esa daga es lo que va a desencadenar pues todo lo que vemos en la película. Pero sabes que, o sea, esa daga, bueno, ya viéndolo un poco y ahorita tomando como más referencias, esa daga literal son las que tienen el diablo y así, ¿no? Porque con esas hacen los sacrificios o sea, haces como los pactos con el demonio. Cuando tú te cortas con una daga que tenga, o sea, que esté así de esa forma, es que tú ya le estás entregando. ¿Por qué? Porque pues ya empieza el contacto de la sangre y todo eso, pero bueno. Sigamos. Sí, pues ya a través de este personaje pues es donde desencadena todo, es donde se meten a unas como cuevas, unas Ujú. criptas, no sé cómo llamarles. Ujú. Y pues Alucarda en su afán de querer experimentar cosas nuevas, libera a un demonio que termina poseyéndola. Sí, es cuando pues entre Justin y Alucarda hacen como el pacto. Y esa escena está muy fuerte porque literal, ¿no? Se cortan las dos. Y es como de... Pero, o sea, todos pensarían que se cortarían la mano, porque yo literal pensaba que se iban a cortar la mano, porque es lo normal. Cuando hacen un pacto de sangre es cortarse la mano. Pues no, aquí se cortan literal el seno, las dos, y empiezan a hacer pues, el ritual, ¿no? Que es para literal ver como al demonio, no sé. Y pues las dos empiezan como a chuparse la sangre y empiezan, ¿no? Este ritual y conectan de hecho con esta parte pues, de los demonios, ¿no? Y se puede decir que es cuando ya vemos ahí como tal a la cabra, que es el diablo, y empiezan... Esta escena es muy controversial por lo mismo de que está, ¿no? La cabra y, y es fuerte porque hay personas alrededor teniendo sexo literal en vivo, ¿no?
y empiezan el ritual y ahí como que te cuentan todos los pecados. Y no sé. Perdón. Sí, justo es importante. Todo lo que ocurre en esta escena es real. Real, real, real. Todo lo que se hizo ahí pues, fue real. Y prácticamente es como este desenvolvimiento del deseo carnal, del deseo sexual, que despierta estos entes, ¿no? Que justamente viendo un poquito más en la historia de las invocaciones y todo ese rollo, el hecho de la sexualidad, del despertar, es lo que atrae con más fuerza esto. Y esto se ve bien reflejado con esta parte del ritual, desde cómo comienza, desde cómo pactan, hasta cómo se va desenvolviendo cada vez más y más y más. Que igual, en lo personal, la figura del demonio, la cabeza, pues al principio es como de, ah, caray, quites este, ¿no? Pero después, cuando lo ves, pues, como es una película viejita, pues sí es como de, ah, pues es una persona, ¿no? Dentro. Pero no quita los méritos de las personas que la vieron en su tiempo. Ver una cabeza así que en lo personal está bien diseñada cuando la vi. Digo, está bien, No cumple dudes que su. sea de un animal real. Cumple su objetivo. Entonces, pues en lo personal es como una escena icónica, ¿no? De la película y la que causa polémica. Pues de hecho esto es lo que se le conoce como aquelarre, Ajá, ¿no? es las brujas, ahí hacen su Ujú. aquelarre y es cuando se reúnen y empiezan a hacer pues actos no sexuales y obviamente le entregan su alma al diablo Y lo podemos ver, o sea, ahí nos enfocan a diferentes brujas invocando a este demonio, que al final es lo que tú comentabas en el episodio pasado, ¿no? Aquel demonio que tiene cabeza de cabra. De cabra. Sí. Y yo creo que ahí el punto es para el director por haberse arriesgado a una escena así, porque como lo comentábamos dentro del documental de Alucardos, te enteras de varias cosas. Una de las cosas de las que te vas enterando es que este director, Juan López Moctezuma, llegaba disfrazado al set. así. Entonces, de cierta manera, esto pues les generaba confusión a los actores, ¿no? Así como de por qué viene disfrazado de esta manera. Como Pero Dios. él al estar disfrazado también interpretaba un papel. O sea, no crees que nada llegaba así disfrazado. O sea, Como se de- ponía en el papel del personaje que estaba ahí y de cierta manera, pues como que estimulaba a todos a actuar de una Sí. manera más real. Como si fueran estos actores de método, ¿no? Que están en su Ándale. papel, pero él lo llevó a un nivel más porque era el director. Era más pro. Sí, o sea, bueno, ahí cuentan en el documental, ¿no? Las personas que lograron estar detrás de cámaras, pues sí te cuentan su experiencia y te dicen así como, no, pues no era un personaje tan pues, común, o sea, tú lo veías y era una persona muy excéntrica, o sea, Ujú. Llegaba como dios griego. sí, hay una toma donde aparece ahí vestido de dios De griego. Dios griego. Digo, y por la época, pues yo creo que por lo mismo, ¿no? O sea, como que trataba de buscar personajes que estuvieran acorde a su historia. Ujú. Ujú. Pero bueno, después de esta escena ya empezamos a ver a una Alucarda ya Más rebelde. pues más rebelde, ¿no? Ya poseída completamente, ya empiezan a blasfemar muchísimo dentro de la misma película. Y es aquí donde vemos un poco los actos de religión que se metían dentro de esa época, que era como época medieval más o menos. Es donde está Ujú. terminando la época medieval porque ya empieza a surgir la ciencia y demás, Ujú. donde aparece el doctor y donde vemos que empiezan a castigar a Justin y a Lucarda, ¿no? Por haber cometido ciertos actos. Por hacer blasfemia ahí en una parte cuando están como rezando y a Lucarda literal se le mete el demonio y empieza a blasfemar y empieza a decir cosas con ella y Justin. Entonces ya la madre pues obviamente las castiga, ¿no? Y las lleva a una parte, las castigan y es cuando ya el doctor les dice, no, pues ¿por qué no las están castigando así? Y ya las comienzan como a checar y les dicen, no, pues es que no tienen como nada. No, pues de hecho descubre que mataron a Justin dentro de esos castigos que le han hecho, ¿no? Que era el poder que tenía la iglesia al final. O sea, los castigos eran bastante crueles. Sí. Obviamente por lo mismo, pues muchas personas no toleraban el dolor y demás y pues fallecían dentro de estos mismos. Pero fíjate que esa escena es muy, muy, muy fuerte porque, o sea, literal, bueno, son spoilers, lo siento. Que, o sea, literal a Justine y a Lucarda las tenían en forma de cruz, Ujú. atadas en una cruz. Y ahí es cuando le empiezan literal a picar como de... Solo así en este ritual es como te vas a deshacer del demonio que tengas, ¿no?
Es como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo por qué haces eso? O sea, habiendo tantas técnicas, no sé, en ese entonces, la pican, ¿no? Y le sacan sangre, es como de, ay, no. No, y luego se pobrecita. ve como si le estaban Ay, no, es picando y todo. horrible. Sí, son bastante crudas las imágenes. Sí. Y a mí lo que a mí me gusta es cuando llega este hombre de ciencia, el doctor, y pues llega a tratar de abrirle los ojos a todos, ¿no? Así de, a ver, ya no estás en tal época, o sea, ya hasta mataron a esta persona. A Justin. Pero aparte, como decías, en esta crucifixión, en este aparato que tienen, pues es meramente de la época medieval. Entonces, es curioso también ver cómo el director pone a ambos, a lo nuevo y el viejo pensamiento. Que como se veía, el padre tiene un pensamiento completamente cerrado, ¿no? Y pues esto va afectando tanto a la psique de Alucarda. Y creo que en general era lo que quería transmitir el director. Bueno, yo que pienso, ¿no? No le pregunté así que querías transmitir eso. Pero pues es curioso cómo siempre existe esta dualidad, ¿no? Ya sea del bien y el mal, de la ciencia con la religión, que Moctezuma pues lo trae dentro de la película. Pues yo creo que al final, o sea, como crítica, bueno, el director, él pues era una persona atea, ¿no? Entonces él lo que quiere transmitir al final dentro de su película, pues es ese discurso, ¿no? De cómo la religión al final, pues no es tu salvación, o sea, es todo lo contrario. Y pues Sí. si tú no estás con ellos, pues es como si estuvieras en contra de ellos y pues te van a tratar de seguir orillando a continuar dentro de, y pues por la época en la que se toca ese tema, pues al final termina siendo una perjudicada a su película, ¿no? Porque pues es prohibida. No, Sí. Sí. Y pues la otra, pues, o sea, para mí lo que él trató de comunicar fue eso, o sea, el tratar de abrir los ojos a... De que no toda la iglesia es buena. Sí, ¿no? Porque al final puede ser una persona religiosa, pero ¿bajo qué términos está haciendo? Y ahí es cuando ya comienza el fanatismo. Sí, es que justo ahí viene el criterio, ¿no? De aceptar algo por completamente y tampoco es culpa de la gente que lo acepta tal cual, así fueron criados y así es como se ve en este convento, son así criados completamente para creer eso y cuando se vienen estos actos de rebeldía, pues el mismo grupo dice, no puedes hacer eso, No. ¿no? Y se ve reflejado aquí. Pues de hecho es como la alusión, ¿no? A la oveja negra de la familia, por eso está Ajá. ella de negro. Sí, Ujú. muy gráfico, hasta su vestimenta. Y ya de ahí, bueno, pasamos a la escena en donde pues el doctor le dice, no, yo me llevo a Justin, a Lucarda, porque... ay, Una disculpa, La, fue el perro. la tensión que construimos liberó. y de ahí, bueno, ahí como les comento, el doctor se lleva a Lucarda a su casa y dice, no, porque ustedes la están maltratando, ustedes no saben, ¿no? Se la lleva y pues simplemente ahí aparece su hija. Y ahí es cuando a Lucarda como que le empieza a hacer de, ay, qué bonita. Pero obviamente ella ya tenía el demonio. Y empieza como pues a endulzarle, ¿no? A la chavita. La niña es ciega, no ve. Literal, el doctor es como de, te dejo con ella y tú sabes, ¿no? ¿Qué hacen? Ajá. No sé qué hacer. Pues ya literal, o sea, ya estamos casi en el clímax de la película, ¿no? Donde, bueno, ahí es cuando el doctor regresa al convento una vez más para verificar qué ha pasado con Justine, bueno, para verificar el cuerpo y demás. Y se topa con que ya no está Justine donde la habían dejado. Entonces él empieza a buscar a todas las madres para preguntar qué ha pasado con el cuerpo de Justine. Y resulta que ellas le dicen que se había quedado a cargo una de las madres, ¿no? Vigilando el cuerpo en lo que pues ellas estaban haciendo otras actividades. Entonces el doctor empieza a buscar y es cuando aparece en escena a la madre que le habían encargado cuidar el cuerpo. Ujú. Él la localiza y pues está como quemada, ¿no? Derretida, quemada, y ahí es cuando pues el padre entra y dice, no, 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 yo me hago cargo de ella. Y como de, no, pues espérate, vamos a ver, ¿no? Que tiene el cuerpo. No, 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 no. Sale el doctor, pues el padre todo loco, les digo, era una época muy rara, se empiezan, ¿no? A pegarle al flagelar. cuerpo. Y es como de, ¿qué onda? Y sale su cabeza literal volando y es de... Ya entra el doctor y le dice, no, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué acabas de Es que- hacer, no? Ajá, ¿qué acabas de hacer? Y él de, pues es que solo así se iba a ir el demonio de este cuerpo y tú de, ¿estás bien? Y ahí es cuando todos empiezan a buscar a Justine
Entonces una madre dice, no, pues ya sí creo que es donde está. Van como al... ¿Qué Es que eran era? como criptas, ¿no? Una Algo así. cripta. Donde guardaban los cuerpos. Ujú, y él empieza el doctor y todo, y dice, no, pues vamos a buscarla. Y se queda solo una madre, una madre. Y ahí empieza como a ver, ¿no? Porque encuentra como una tumba, Un ataúd. ajá, un ataúd. Y dice, no, pues a ver qué es. Comienza a acercarse y lo empieza a abrir. ¡Ay, no! Fue asqueroso porque era Justine llena de sangre. Exacto. O sea, pero bueno, yo me acuerdo cuando la vimos, era como, me estaba hirviendo la sangre, o sea, era sangre, o sea, eso sí se veía sangre, sangre, a mí me dio asco. No, y el ataúd repleto, o sea, estaba... Ajá, Como una tina, ¿no? Sí, 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 ajá, como una tina. tina. Y ahí pues es cuando esta de Justine, pues o sea, revive y empieza como a maldecir, ¿no? Algo Sí, así. pues ya despierta como poseída. Poseída. Y ahí pues sale el padre y ya le empiezan a aventar agua bendita. Y es cuando ella se empieza a retorcer por lo mismo de que estaba poseída por un demonio. Entonces aquí entra como lo de la iglesia, que cuando te posee un demonio, el agua bendita lo que hace es que te quema, ¿no? Porque es algo para ellos malo. Sagrado. Entonces pues empiezan ahí, ¿no? A echarle agua y todo y ya esto de Justin. Sí, literal, pues empieza como a sentir el dolor, El ardor del agua. a quemarse por dentro. Y también aparece en escena Lucarda. No, sí. No recuerdo. Llega Lucarda para tratar de salvar a Justine. Y es cuando de repente empiezan a pelear dentro. Bueno, la madre, que era como ok. la madre superiora, empieza a pelear con Alucarda. Hay un enfrentamiento entre ellas, que obviamente termina ganando a Alucarda. Creo que la quema, si no me equivoco. Sí, Alucarda quema a la madre. Pero dentro de lo que está pasando esto, creo que a Justine como que la crucifican, ¿no? Y la idea era prenderle fuego, porque se supone que así es como iban a Es terminar como con el iban a demonio. quemar al O demonio. sea, como se dan cuenta que el agua bendita la está quemando, pues dicen, el fuego obviamente es lo que va a lograr destruir a este demonio. Y entre lo que Alucarda está ahí haciendo Su relajo pelea, ahí. no, o sea, literal, matando a los padres y así, a todos los que estaban dentro de la iglesia, pues las pocas personas que estaban pues ahí en el mismo lugar hacen este acto, ¿no? De amarrar a Justine. Y ahí es cuando Alucarda se da cuenta. De hecho, pues simbolizan mucho la figura, ¿no? Ah, de sí, Jesús. Jesús. O sea, literal, la alzan a Justine y la empiezan a quemar. Y ahí es cuando Alucarda, pues ya literal, pierde la pelea. Pierde la pelea y empezamos a ver esta actuación de Tina Romero, ¿no? Que es bastante creíble ahí el empezar a ver cómo se empieza a quemar también ella. Empieza ahí a hacer una serie de gritos, de sufrimiento. Y es pues, que es muy real. o sea, la escena es muy real. Literal, pues ya vemos a todos los sobrevivientes viendo la escena nada más, ahí a ella, ¿no? Y vemos el humo y todo lo que desencadena y pues literalmente ahí termina la película. Sí. ¿Cuál es tu escena favorita de esta película? Uf. Pues de la película, la escena que me gustó más fue esta parte donde están haciendo el ritual, ¿no? Donde están haciendo este pacto, donde salen todas las brujas con la que... Les digo, ¡ay, no! Y bueno, sí, esa es mi escena escena favorita. Pues a mí yo creo que mi escena favorita es cuando se topan con este hombre, ¿no? En el bosque. Porque de cierta manera a mí como que no me estaba atrapando mucho el inicio. Pero cuando empiezo a ver esta escena, Ujú. me empieza a generar curiosidad, ¿no? Porque no es un hombre normal, o sea, si tú lo empiezas a ver, Como un chenek. literal, parece así como un duende, no sé, o sea, Un gremlin. así está como- muy raro. Está muy raro este ser que vemos. De hecho, pues, no sé ni siquiera qué es, ¿no? Porque no nos explican qué es este señor, pero a mí esa escena en general me genera algo, o sea, como que inquietud, no sé, intriga. O sea, el ver a esta persona así me genera un poquito de miedo y pues ahí obviamente es donde se desencadena todo el conflicto. Pero bueno, pues vámonos a nuestro último bloque, que son las curiosidades. Pues, empezando con estas curiosidades, tenemos que la dirección fue un arte único,
¿Por qué? Porque la película se destaca por su diseño de producción extravagante y su estética gótica. El director, Juan López Moctezuma, buscaba crear un mundo visualmente impactante y surrealista, que se alineara con la atmósfera oscura y perturbadora de la historia. Bueno, como otra curiosidad, y creo que es lo que hemos comentado a través de toda nuestra crítica, pues es que Alucarda aborda temas tabú y controversiales para su época. Toca temas como el lesbianismo, la rebeldía juvenil y la corrupción religiosa. Obviamente esto hace que la película pues sea muy provocativa y polémica en su momento. En la fecha es considerada una película de culto. Otra de las curiosidades es que Alucarda está basada en una novela que se llama Camila, de Joseph Sheridan Lennox, que es considerada una de las primeras obras de vampiros lésbicos en la literatura. Y es lo que decíamos, ¿no? Que al final yo creo que también toca mucho el tema del vampirismo, no tanto lo demoníaco. O sea, yo voy más por el tema. De hecho, cuando tocas el tema del ataúd lleno de sangre, pues de Sí, cierta es un manera te ataúd está de vampiro. expresando algo en el género, ¿no? Del vampirismo. Pues, y como siguiente dato curioso, la música fue compuesta por Claudio Brock, que él es un conocido actor y es un colaborador muy frecuente y recurrente de Juan López Moctezuma. Esta música pues ayudó a gran medida a crear esta atmósfera inquietante y misteriosa que la película reflejaba. Otro dato curioso es que en esta película participa Alejandro Jodorowsky, quien es un director chileno y que hizo una pequeña aparición dentro de Alucarda. Él interpretó al personaje de Drácula en una escena onírica y fue lo que añadió un poquito de toque de surrealismo y una metáfora a la trama, ¿no? Que, pues bien, ahorita les vamos a decir otro dato curioso hablando de Drácula, pero mi querida Jun. Bueno, otro de los datos es que debido a su contenido provocador, Alucarda fue censurada y modificada en algunos países. La película sufrió recortes y ediciones en escenas explícitas y de violencia y sexualidad para cumplir con las restricciones impuestas por las autoridades. Y pues otro dato curioso es que pues esta película, como se mencionaba al principio, llegó a dividir al público, tantas personas que dicen que esta película es de culto y que ha influenciado el cine de terror mexicano posteriormente a su estreno, como otro grupo de personas que no les gustó tanto, ¿no? Especialmente esto por su estilo visual y narrativo completamente transgresor, ha sido lo que ha destacado que esta película se vuelva algo referente en este género, más que nada en el género de vampiros, ¿no? Que es lo que quiere abordar el director. Pues ya por último, el último dato curioso, bueno, tengo dos. El primero es que el nombre de Justin está basado en una obra literaria del autor Marqués de Sade, que lleva el mismo título. Como les comentaba al inicio, o sea, este director era una persona que le encantaba leer. Por lo mismo, también dentro del mismo nombre de Alucarda, él crea un anagrama. Si ustedes se dan cuenta y descubren la palabra Alucarda, o sea, si ustedes la leen al revés, el nombre que forma es Drácula. Obviamente quitando la letra A, que es la última. O sea, si ustedes lo leen, pues dice Drácula. Y es lo que yo les comentaba hace ratito, ¿no? Que al final yo creo que esta película trataba de abordar el tema del vampirismo, por eso es de ahí el nombre. Pero pues, son cosas bastante interesantes y que pues, de hecho yo tampoco sabía por qué se había llamado Alucarda. Lo descubrimos dentro del documental de Alucardos, que se lo recomendamos bastante. Es lo que les decíamos, o sea, van a aprender muchísimo del director, porque hay también otra curiosidad de estos dos sujetos que aparecen en ese documental, que terminan secuestrando a Juan López Moctezuma, ya que Juan López Moctezuma, cuando se separa de su mujer, empieza a tener conflictos un poco, pues, psiquiátricos, ¿no? O sea, lo terminan metiendo al manicomio, y pues estas personas que eran seguidoras fanáticos de Hueso Colorado, ¿no? Logran contactar a una persona que se llamaba Francisca.
¿no? Conocen a una persona que se llama Francisca y ella les dice, no, pues les voy a dejar que entrevisten a Juan López Moctezuma. Cuando ellos llegan al hospital psiquiátrico, preguntan por esta persona, ¿no? Así de, no, pues Francisca, ¿qué? No, pues acá no trabaja nadie que se llame así, ¿no? Francisca. Pero pues sí pueden pasar a ver al paciente, no hay problema. Entonces ellos así de, pues quién sabe. Entonces ya logran entrar con Juan López Moctezuma y pues platicando con él, pues descubren, ¿no? Que Juan López Moctezuma pues ya no estaba Acuerdo. cuerdo bueno, ya no era una persona cuerda. La cuestión o lo interesante acá es que Juan López Moctezuma también nombra a esta persona Francisca. Lo que a ellos les causa intriga es que nunca logran conocer a esta señora y que ni en el mismo manicomio la conocían. Pero ellos, o sea, escucharon la voz, o sea, ellos hablaron con esta persona. Y al final, pues nunca descubrieron quién fue era Francisca. Juan López Moctezuma decía que era una señora que lo trataba mal, o sea, platicaba con él, pero pues que lo trataba mal, ¿no? No lo quería. De hecho, cuando se lo roban, o sea, él dice que ya lo fue a buscar, ¿no? A la casa y que le dijo que por qué se fue y, o sea, como que lo Francisco. cuestionó. Sí. Y pues los chavos también así de, ¿qué onda, no? Ah. Pero a ellos los no hay que, nadie. o sea, a ellos los que les causa intriga, pues es que sí hablaron con una señora. Que se llama Francisca y que él sabía quién era Francisca. O sea, pero hasta la fecha es como de... No existió Es tal Francisca. Francisca, ¿no? Nuevo guión de película, ¿eh? Ahí les dejamos para que disfruten el documental de Alucardos. Ese lo encuentran en Filming Latino. Y la película de Alucarda la encuentran en Prime Video. Como conclusión, ¿qué opinas de Alucarda? Pues ahora entiendo por qué fue muy censurada esta película después de haber visto ese TikTok donde la recomendaban. En lo personal, se ve muy retratado esta crítica hacia la religión. Se ve retratado cómo es esta represión cuando eres muy criado con un solo enfoque durante todo el tiempo y lo que pasa cuando es que te rebelas ante estos hechos. Evidentemente con estos toques de terror, toques vampirescos, toques de suspenso, pues van acompañando a este mensaje que Juan Moctezuma nos transmite. En lo personal, una película que requieres tener estómago para ver, que si eres sensible a la sangre o a ciertos, ¿cómo decirle?, daños al cuerpo, ve con precaución, con verla, pero se disfruta. Si quieres ver algo nuevo y más del cine mexicano, que es lo que me sigue sorprendiendo, que es cine mexicano, Sí, mexicano. completamente recomendada esta película de Alucarda. ¿Tú, Yuna? Yo pues que la iglesia no es buena. Que la iglesia tiene muchos efectos. No, pues, bueno, sí, eso sí puedo decir. También. Que es una película, para empezar es una película mexicana, que yo no sabía que existía hasta que me la mencionaron. Dijo, wow, que vi. Que realmente hay cosas buenas en México que a lo mejor muchos no logramos captar. Y que pues existen también los demonios, como le he dicho en los otros episodios, existen los demonios, que yo lo veía aquí más como un exorcismo, pero o sea, yo sé que va enfocada como a Drácula, ¿no? A vampiros y todo eso, pero yo lo enfocaba más como a un exorcismo, porque al final a ella se le mete el demonio y o sea, ella es como raro, ¿no? Pero pues sí, puedo concluir con eso. O sea, sí la recomendarías. Yo la neta sí la recomiendo y me gustó mucho. Me gustó. Bueno, pues acá, como conclusión, yo tengo que Alucarda es una película que ha dividido a los espectadores debido a su estilo visualmente impresionante pero confuso. Su narrativa fragmentada y su representación gráfica de la violencia y la sexualidad es lo que crea en esta confusión del espectador, ¿no? Porque al final tú como espectador, bueno, yo creo que ya en la actualidad puedes analizar un poquito más Sí, allá. ya es como... Pero en la época pues era un poquito confuso, ¿no? El ver cómo criticaba muchísimo a la religión y pues sobre todo estos temas tabús. Y si bien puede ser apreciada por una estética única y obviamente como lo comentábamos al inicio, la valentía del director, ¿no? Al tratar de explorar estos temas, sí cae un poco en la falta de coherencia dentro de la misma película y el desarrollo de algunos personajes. Esto dificulta un poquito que cualquier persona la pueda ver y la pueda apreciar. Y yo creo que es gran parte del problema que encontramos, ¿no? Que divide al público. Hay personas que sí
pues descubren esta película y prácticamente se vuelve dentro de su top. Y hay otras personas a las que pues de plano no les gusta, No ¿no? les agrado. Yo creo que tiene mucho que ver también con las creencias que va teniendo cada persona, pero pues al final ahí está Alucarda. Yo sí se las recomendaría porque, como les comenté hace unos momentos, creo que de cierta manera todas las personas que se dediquen a hacer cine o que tienen algún proyecto en mente, pues esta puede ser una fuente de inspiración para demostrar que sí se pueden hacer cosas. No todo es buscar producción y demás, o sea, tú mismo puedes hacer estas películas y más ahora, ¿no? Con la tecnología que ha llegado a cambiar la vida de todos, ya contamos mínimo con un celular y pues ya puedes crear tus mismas piezas visuales. Yo sí se las recomiendo. Aparte de que creo que es una experiencia diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver. Mi nombre es Mauricio Vasos Firman Vázquez. Fernando Aramis. y este fue el tercer episodio de Pasillo del Terror. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.